Saludos, buenos días, muchas gracias por la gentileza de recibirnos en sus hogares, su programa Econotemas. Fíjense, ustedes saben que los viernes, por tradición, nosotros acostumbramos a hacer una especie de levantamiento, seguimiento de los principales acontecimientos dentro y fuera del país, a los fines de hacer una reflexión un poquito más detallada de esas informaciones, de esos hechos más importantes, más relevantes. Entonces, en esta ocasión, nosotros hemos querido mostrarle a ustedes dos aspectos que muestran a una administración del gobierno que en su primer año de gestión, ha tenido una especie de amoríos con el pueblo dominicano. Y esos amoríos se reflejan perfectamente bien en los distintos levantamientos que se han hecho, encuestas en el país, que arrojan una envidiable posicionamiento de la administración del presidente Danilo Medina en el seno de la población dominicana. Eso ha venido dado fundamentalmente, de acuerdo a nuestro criterio, por dos elementos fundamentales. El primero de los cuales es la forma, el estilo llano, cálido del presidente de la República, esa forma de ir directamente sobre la población y sobre los problemas, las comunidades, o sea, un acercamiento con la población que el dominicano, incluso por su propia naturaleza, le gusta ese tipo de cosas, sobre todo cuando viene de la más alta figura de la nación, que es el presidente de la República. Recibir a un presidente de la República en una comunidad, pues despierta, además de ese ánimo alegre, ¿verdad?, de gente que se siente que le están tomando en cuenta, ¿verdad?, que se están preocupando por ella. Al mismo tiempo tienen la posibilidad, que tienen pocos, de decirle a un presidente de la República cuáles son sus quejas, sus amarguras, sus alegrías y sus expectativas. Y entonces eso es lo que hemos visto durante este primer año de gestión del presidente Danilo Medina. Sin embargo, me he puesto y anoche comencé a ver algunos destellos que pudieran iniciar la ruta hacia el desamor de la población con la administración del presidente Danilo Medina. Situaciones que tienen que ver con algunas medidas tomadas o retrasadas o que no se han tomado, y en otro caso por situaciones que hay que reconocer escapan al control de las autoridades nacionales. Por ejemplo, en forma súbita, esos amores del presidente con la población, del presidente y su administración con la población, se encuentran con prolongados apagones. Eso se inició hace más de una semana. Apagones por doquier y de larga duración. Entonces, un país en esas condiciones ya comienza a sentir los efectos de una administración que, de acuerdo a la población, está en el deber de suplir la energía eléctrica. Pero resulta y viene a ser que todos conocemos cuál es el problema que hay con la energía y todos hemos reconocido que hay un empeño real del gobierno, del presidente, de él incluso, una voluntad en procura de resolver en la raíz, en la matriz, el problema energético de la República Dominicana. Pero los apagones están ahí y hemos visto manifestaciones desde Neiva hasta Romana, San Pedro, en diferentes comunidades del país con relación a los apagones que habían disminuido y ahora se han acrecentado. Plantas que salen por averías, pero nosotros sabemos perfectamente bien que hay un problema de deuda, que hay cerca de 480 millones de dólares que andan reclamando el todopoderoso cártel del subsector eléctrico, que apaga cuando quiere y presiona en esa dirección, y entonces la población casi siempre o siempre es la primera en sentir los efectos de esas presiones. Ahora esa es parte de ese destello
de desamor que pudiera conducir al presidente a haber terminado sus amores o comenzar a terminar sus amores con la población. Pero al mismo tiempo, alza en el precio del dólar. Por suerte, rápidamente las autoridades monetarias lo enfrentaron con medidas directas, que ya la hemos comentado y se han comentado en los medios de comunicación. Medidas responsables, oportunas, dirigidas a detener lo que parecía una espiral alcista peligrosa que pudiera desencadenar los demonios de la inflación en el país que nosotros ninguno queremos, y que uno de los principales logros de todas las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo esta, que ha sido el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, se viniera abajo, porque ese es un factor fundamental para esos fines y propósitos. Entonces, junto a eso, vino el pollo y se elevó de precio, y los huevos se elevaron de precio. Pero no conforme con eso, las principales ciudades del país comienzan con el cúmulo de desechos sólidos, o sea, de basura, por doquier. Los ayuntamientos prácticamente se han paralizado. El problema de Duquesa, para hablarles del Gran Santo Domingo, ha degenerado, bueno, en que la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional y las comunidades que conforman la provincia de Santo Domingo estén llenas de desperdicio, de desechos sólidos, con sus secuelas. Pero al mismo tiempo, en este mismo interín, en este tiempo, ¿verdad?, vemos un rebrote de cólera y dengue, bueno, propio del ambiente. Esas dos enfermedades, cólera, dengue, tienen tienen una vocación, no vocación, lo que quiero decir es, encuentran el mejor de los ambientes en el calor y en la lluvia. Imagínense ustedes, nosotros somos una nación de calor y de lluvia casi permanente, pero ese calor se ha incrementado en forma terrible, que es otro efecto también sobre la electricidad. Se consume más energía con el calorazo. Entonces fíjense cómo se han ido acumulando cosas en apenas 2 semanas, después de que se cumpliera el primer año de una gestión debidamente ponderada por la población, con un 85%. Vino eso, pero por otro lado, no han cesado los problemas con el comercio bilateral con Haití. Seguimos teniendo problemas con las vedas. Veda en el plástico, veda en los pollos, veda en los huevos, y una situación ahí en la frontera inusual por lo que se está provocando alrededor de esas iniciativas tomadas por el gobierno haitiano. Pero al mismo tiempo, mientras todo eso acontece, localmente nosotros tenemos un caso muy particular al interior del propio Partido de la Liberación Dominicana, enojos puestos de manifiesto en las calles, en algunas comunidades, PLDistas que están guapos, porque se ha iniciado una especie hay algunos casos específicos de despido, pero despidos que son naturales en toda gestión, cambios, bueno, pero ha habido enojo y hay enojo al interior del Partido de la Liberación Dominicana de gente que entiende que debió permanecer en sus respectivos puestos para requiem eterno, y no lo han asimilado y han visto eso como una especie de presión y de persecución, y eso también afecta la buena y excelente imagen del gobierno. Pero no conforme con eso, que son elementos enteramente locales, tenemos un entorno hostil. Eso que está aconteciendo en Siria es una amenaza latente. Lo primero es que ya comenzó a provocar problemas con alzas en el precio del petróleo. Y como anda el petróleo y las monedas, por allá una economía altamente dependiente como la nuestra, susceptible frente a esos cambios, vulnerable,
pues inmediatamente siente los efectos. Entonces ahora estamos a la espera de si Estados Unidos le declara la guerra a Siria y si hay una intervención, y lo que eso va a desatar, que va a desatar los demonios que pudiera, en el caso particular nuestro, provocar un efecto terrible sobre los precios de ese importante mineral que es el petróleo, que ya ronda los 109, 110 dólares el barril, y que la tendencia, dicen algunos expertos, en esas condiciones es que se pueda colocar en 130 dólares el barril. Ustedes se imaginan lo que ocurriría si eso llegara a acontecer. Pero tenemos nosotros alzas permanentes, casi permanentes en las últimas semanas en los precios de los combustibles en la República Dominicana, con los precios a esos niveles. Imagínense ustedes que se dispare el precio del petróleo a esos niveles ya pronosticados. Entonces es una situación en que los amores del gobierno que ha cautivado a la población, no solo con el estilo, sino con ejecutorias que responden al programa de gobierno que le vendió el presidente Danilo Medina al país, a cambios importantes en el proceder del Estado, a cambios importantes en la inversión pública, en la democratización de procesos importantes, burocráticos, en el Estado Dominicano, en esa democratización del crédito, ¿verdad? En iniciativas tan ponderables como el programa de alfabetización o ese programa de rehabilitación y construcción de nuevas aulas en el país, y el inicio de la tanda extendida, entre otras muchas cosas. Bueno, dotaron al presidente de la República y a su administración de un año de amoríos estrecho, frenético, una población enamorada de su gobierno, pero como les digo, lo que le acabo de citar, que son hechos, no conjeturas, apuntan a un camino que conduce al desamor. Ojalá las autoridades tomen nota sobre esa y entonces comiencen a tomar medidas adicionales, a escuchar en qué anda la población para que vuelva el amor entre la administración del presidente Danilo Medina, que lo viene haciendo excelentemente bien, y su pueblo. Buenos días, Tineo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sientes? Bien, bueno, escuchando la nota. Esto, Mozart, también debe llamar la atención a todo el que sirve en el gobierno, porque los dominicanos y dominicanas también han visto a un presidente de la República que ha tenido que hacer múltiples, lo que son las funciones propias del Poder Ejecutivo, pero también el presidente que ha ido a hablar directamente con las comunidades para darle explicaciones, por ejemplo, cómo manejar un crédito, cómo formar una microempresa, cómo aprovechar los recursos que tiene para crear riquezas. Y ayer lo reiteraba el presidente en su natal San Juan, cuando él decía que una parte la visión que tiene el Estado es crear las condiciones para que no haya exclusión en la sociedad dominicana y que puedan participar todos los dominicanos, que cada dominicano, cada dominicana tenga la oportunidad de convertirse en un creador o creadora de riquezas. Y eso explica todos los esfuerzos que ha estado haciendo con los programas de crédito que comenzó desde el primer mes de su administración, las visitas sorpresas que van a comunidades con necesidades sentidas, y se ve un jefe del Estado activo y pendiente de lo macro, pendiente de lo micro y de los pequeños detalles que en ocasiones ni siquiera los medios de comunicación advierten. Él lo ha visto. Por ejemplo, ese interés
de una manera sistemática de llevarle a la población la idea de que tiene que desarrollar el sentido de responsabilidad. Hasta para manejar un crédito, que cuando usted recibe un crédito, lo primero es que un crédito tiene un fin específico. Un fin específico, eso lo puede cualquier familia dominicana organizada, se lo puede explicar a usted, porque ocurre que en un momento unas hojas de zinc se dañaron en una comunidad rural y una familia que en esa comunidad tiene un crédito reconocido, va a su banco, a la entidad financiera, y solicita un crédito para cambiar 200 hojas de zinc que tiene que cambiar en la vivienda y hacer una restauración en las vigas de soporte, o utilizar lo que se está ahora, ya el uso del hierro, que es de mayor duración que la madera. ¿Y qué hace una persona organizada? Bueno, utiliza esos recursos, incluso hace los cálculos, le dice al maestro constructor o al ingeniero, calcúlelo bien que voy a tomar ese dinero prestado y su mano de obra. Y lo toma, cuando recibe el dinero, eso hace. Entonces el presidente le ha estado también explicando a la sociedad la importancia de esa responsabilidad. Cuando usted toma un crédito, usted tiene que saber que ese crédito se va a pagar. Se ve un presidente preocupado por la educación. O sea, de un lado, tenemos que desarrollar el sentido de la responsabilidad. Tenemos que mejorar nuestra educación, tenemos que elevar la calidad de la educación. Tenemos en la comunidad no ser indiferentes. Si vemos una parte de la población que es analfabeta, vamos a movilizarnos y vamos a aprovechar este programa nacional que tiene el gobierno de alfabetización, con la meta de proclamarle al mundo que la República Dominicana es un territorio libre de analfabetas. Es decir, se ve un presidente en múltiples actividades, en lo micro, en lo macro y en los detalles que ni siquiera los medios de comunicación a veces ven. Pero ocurre una serie de situaciones como la que ha referido Mozart en la primera parte. El problema, por ejemplo, de las interrupciones eléctricas. Fíjese que hay un momento que se ve el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Eléctricas Estatales. Hay un momento que usted lo ve solo, que él tiene que ser el relacionista, el vocero, él tiene que ser el que sustenta y motiva su plan para cambiar la debilidad del sistema eléctrico. Es el que le dijo al país con anticipación. El licenciado Rubén Bichara le dice a la población con anticipación esto que estamos viviendo. Y lo advirtió. Esto que estamos viviendo, se puede dar una situación como esta. Exactamente. Cuando él le decía, mire, es mentira, República Dominicana no tiene el parque eléctrico que le permita dar un servicio 24 horas. Y usted diría, sí, porque se puede, sí, usted puede coger todas esas reliquias para usted generar con gasoil, por ejemplo. Que usted va a generar con gasoil. ¿Y los costos de eso? Los costos de eso, pero piense usted en una empresa que tiene una planta Mozart de 1 mega, por ejemplo. Usted va a empresas dominicanas que tienen plantas de 1 mega. ¿Y qué han hecho? ¿No la prenden? No la prenden porque dice, pero es que yo no puedo pagar la cantidad de combustible que eso consume en 1 hora. O sea, en un mes esa planta te generaría a ti, con el programa de interrupciones, más de 1 millón de pesos. Y a eso tú tendrías que pagar la factura eléctrica. Entonces piense usted en el sistema de generación, pagar esa energía, una energía facturada con un combustible de ese tipo. ¿Y qué ha dicho el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales? Ha dicho el cambio de la matriz, porque la República Dominicana no tiene los recursos para pagar ese precio de generación que nosotros tenemos. No lo tiene. Mozart llamaba la atención lo que se ha estado dando a propósito de la posibilidad de que Estados Unidos y varios países se involucren en un ataque a Siria de manera unilateral, una intervención.
fíjese cómo de inmediato se produjeron situaciones que el precio del petróleo sube. El precio del petróleo sube de inmediato. Oiga, con todo esto que se está dando, usted ha visto, por ejemplo, escarceo nada más. Claro, se entendía que, por ejemplo, que podría ya anoche se podrían dar ataques, pero ha surgido la reacción del Parlamento británico, que el Parlamento británico, ahí hay gente que dice, bueno, señores, que con Irak se le dijo al mundo que había armas de destrucción masivas y después no se encontraron. Pero lo propio ocurre en el Congreso estadounidense. Legisladores que dicen, bueno, pero es que ya con esa experiencia tenemos que tener cuidado. Sin embargo, esa amenaza está ahí porque la ONU va a hacer la investigación. Si se verifica que se usaron armas químicas de muertes masivas o de daños que le ocasionen a la persona de manera permanente, ese expediente no se cierra. Es decir, que está ahí. ¿Qué plantea esto? Que todo el mundo tiene que estar advertido. Pero para que ustedes vean otro detalle, como refería Mozart, ahí está el tema eléctrico. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Y fíjese que nadie lo toca. Por eso digo que dejan de un lado al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales como el que está dando la explicación, pero él se anticipó. Esto que estamos sufriendo, él lo advirtió. Él dijo, este es un parque que en cualquier momento le da a usted una sorpresa y le crea una crisis. Porque usted no ha visto el semillero de plantas que entraron, que le dicen en avería o en mantenimiento. 12 plantas. Que comienzan a decir un semillero, entonces cuando usted pasa, ¿qué indica eso? Todo a la vez. Todo a la vez. Y usted ve que dice el vocero, un muchacho que un joven técnico de mucho nivel, cómo aprendió el lenguaje de los sofistas, cómo ese lenguaje se aprende en esta sociedad. Él le dice, no, son apagones administrativos. Sí, un muchacho que queremos mucho su familia, de años, imagínense, de que éramos adolescentes, una generación de muchos años. Él le dice, son apagones administrativos. ¿Usted sabe qué quiere decir? Que usted lo controla con una medida. Así es. ¿Qué hora es la medida? No, apaguen. Vamos a anunciar mantenimiento. Y usted ve la dependencia del Estado Dominicano. Apagan las plantas sí. y encienden a la población. Claro, entonces eso te crea a ti una situación de desasosiego que al final terminan llevándose de nuevo a la bandeja con los mejores valores. Entonces, todo esto debe verse y por qué la parte de la sociedad que quiere que la República Dominicana supere la dependencia de combustibles fósiles y que pueda dar paso a generación más barata, por ejemplo, la generación a carbón. Fíjese, ahí está el proyecto de CDE, la licitación que ha hecho y las empresas que calificaron, tiene el objetivo de 2 plantas a carbón, un combustible más barato. Pero también cuando usted ve el proyecto de expansión, ahí aparecen las plantas a gas, las plantas a carbón, la energía eólica y la energía hidroeléctrica. Los esfuerzos que ha estado haciendo la administración del presidente Danilo Medina, esta administración del PLD, que ese es otro detalle, Mozart, que no se ve, para mejorar y aprovechar el potencial al máximo de las empresas de generación hidroeléctrica. Por ejemplo, se están mejorando las vías de acceso, se han reparado sistemas que estaban dañados para aprovechar, si tenemos buen nivel de agua, aprovechar al máximo la generación, porque eso es una generación más barata y es una generación que la compran las distribuidoras sin intermediarios, se la compran a la empresa de generación hidroeléctrica del Estado. Entonces, todos esos esfuerzos, usted ve el silencio. Fíjese que nadie habla del problema y qué ocasiona de repente estos apagones, estas interrupciones. Mire, ahí todo se resume planteándose que sencillamente vamos a volver a la posición anterior. Vamos a volver a la posición anterior, no hablemos de cambiar la matriz eléctrica o permitan que la matriz eléctrica sea el ritmo que
que nosotros entendamos que es adecuado, no en este caso el organismo líder del sector eléctrico como lo establece la ley, porque la ley es la que le da la facultad a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales de ser el ente líder del sector eléctrico. Héctor, déjame aprovechar tu condición de economista para explicar algo. Fíjense, las autoridades monetarias tomaron unas medidas frente a una coyuntura, una contingencia que se ha presentado en el país con estas alzas en el precio, en la cotización del dólar. El mercado comenzó a ponerse nervioso y de buenas a primeras, pues el dólar llegó a cotizarse a 43 y a más de 43 por 1. Eso había que frenarlo rápido. Y la forma de frenarlo, bueno, fue a lo que apeló el Banco Central de la República Dominicana para tratar de resolver el problema. Esas medidas del Banco Central entonces plantea un dilema. Se lo plantean algunos empresarios por el sector, un sector al que le conviene, que ve con beneplácito un deslizamiento de la moneda, porque su naturaleza es precisamente generar divisa, y cuando genera divisa, toma esa divisa y fíjense ustedes, si ese producto que ellos generan tiene alta cotización, pues las ganancias ustedes saben cómo es. Pero hay otro sector que por el contrario dice, no, si se me eleva el precio del dólar, muchos estamos endeudados en dólares, lo que quiere decir que se le incrementa, esa deuda le da aquí, pero además eso impacta la economía a tales niveles que la inflación, que ha sido su estabilidad y su disminución ha sido una de las grandes virtudes, que hemos mantenido niveles de inflación muy por debajo del 5%. Imagínense ustedes que comience ese espiral también a ensancharse en materia de precios internos. Entonces han dicho, no, las medidas son correctas. Entonces ahora tenemos que, mientras un sector del empresariado aplaude y dice que qué bueno, como nosotros, que creemos que fue oportuna la intervención de las autoridades monetarias frente a esta situación, hay otros que dicen que se le fue la mano y que eso va a provocar, con el efecto, alzas en las tasas de interés bancaria, y eso al mismo tiempo va a provocar que el proceso de retoma del crecimiento de la economía, que ustedes saben que en el primer trimestre tuvimos problemas porque apenas crecimos 0,3%, luego logramos recuperarnos, dar un salto en el segundo trimestre con 2.8, y entonces eso nos dio en todo el primer semestre un crecimiento de aproximadamente 1.6, exactamente, que todo es en procura de lo que quieren las autoridades y queremos todos, es que tengamos por lo menos a final de año un crecimiento de alrededor de un 3%, que con los problemas que tenemos localmente, por problemas de déficit, pero encima de eso, el entorno internacional, que como les digo es hostil a la economía dominicana, bueno, es fabuloso que pudiéramos crecer alrededor de un 3%, pero ahí viene el dilema. Estabilizamos la tasa cambiaria, el mercado cambiario, pero entonces provocamos alza en las tasas de interés bancaria, y eso entonces motiva el que la gente que tiene algunos pesos lo lleve a la banca para ganarse ese dinerito, o sea, tener un retorno, ¿verdad?, importante de los intereses, pero por otro lado, quien tiene un préstamo ve afectado su préstamo, porque entonces el alza en la tasa de interés le provoca, lesiona su presupuesto. Y ahí el dilema. Entonces, y ahí está precisamente esto. Entonces, yo he dicho, no va a haber crecimiento. Bueno, pero concomitantemente con eso, el gobierno no se ha detenido, ni el Congreso Nacional tampoco. Ahí está la prensa, hay una serie de iniciativas, de proyectos de infraestructura. Yo quisiera que tú esto es lo importante. Colocara por ahí, fíjate, y le dijera algo a la población. Esto es lo importante. Fíjate que cuando esto es como un piloto,
El Banco Central es el conductor, el organismo rector de la política monetaria. Y un éxito que han tenido las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana es que usted toma eso y eso ha sido sostenido de no desvincular, Mozart, la política fiscal de la política monetaria. Por eso se ha hablado que el esfuerzo ha sido de que tengan correspondencia. Exacto. Fíjese lo que refiere Mozart. Sí, ciertamente, usted va a buscar un préstamo hoy, porque hay que hablar, estamos hablando para nuevos préstamos. Que esto en su momento las autoridades deberán dar una información que es interesante en este orden. Pero Mozart, ¿sabe qué ocurre si no se produce la intervención del Banco Central para asegurar la estabilidad macroeconómica? Que usted va a ver, por ejemplo, oigan esto, cuando le sube, por ejemplo, se le mueve la tasa de cambio. ¿Usted sabe qué significa eso? Que ya de inmediato, en la factura petrolera, el petróleo o el combustible terminado que usted va a comprar, si usted compra petróleo, compra gasolina, gasoil o cualquier derivado de petróleo terminado, si su tasa de cambio se movió, usted va a tener que buscar más pesos para comprar el mismo combustible que compró el mes pasado, porque la tasa de cambio se ha movido y usted tiene que buscar. Pero ¿qué ocurre? Usted sabe que el gobierno y las empresas locales tienen préstamos en divisas, en monedas duras. ¿Qué implica que en el momento que usted vaya a pagar, si se le va devaluando la moneda, que se vaya deslizando la tasa de cambio, eso quiere decir que a futuro usted tiene que prepararse porque tiene que tener más pesos para pagar. ¿Qué va a hacer cada uno de los agentes de la economía? ¿Qué va a hacer la transferencia? Para tratar de recuperar el costo y no perder, por lo menos no perder. Porque imagínense que el gobierno diga de repente, no hay problema, vamos a asumir las variaciones en los precios de los combustibles. No lo puede sostener, porque usted tiene que multiplicarlo por dólar. Eso explica, y usted dice, pero ¿y por qué una medida así tan...? El Banco Central actúa rápido, y dice el Banco Central de repente, bueno, la tasa de interés de política monetaria yo la tengo en 4.25, y la voy a subir, como en efecto se produce en virtud de una resolución de la Junta Monetaria, 6.25, es decir, le sube 200 puntos. Ahí mismo está la explicación, Mozart, del Banco Central, que dice el gobernador, el ingeniero Héctor Valdés Albizu, en la explicación que le da a la sociedad, dice esto para mantener el objetivo de estabilidad, el objetivo de estabilidad de precios. ¿Qué les está diciendo? Evitar una situación inflacionaria. Porque si no se actúa con medidas que puedan asegurar la estabilidad, fíjese cómo de inmediato en el empresariado que produce bienes y servicios en República Dominicana, la reacción ha sido de respiro y de si, bueno, el Banco Central ya ha comenzado a intervenir, se sienten más seguros. Pero en una situación de inestabilidad, lo otro es, Mozart, que tú no te embarcas como empresario a pedir una materia prima a crédito. Tú comienzas el cuenta-gota como el productor pequeño, que él compra la materia prima del bien que él sabe que va a vender. No se aventura a producir un bien para tenerlo en stock, sino para venderlo. Actúa como una empresa mediana o grande, podría asumir una conducta de pequeña. Y usted le dice, ¿por qué? Es que no puedo tener eso ahí, yo no me puedo embarcar en eso, porque yo no tengo liquidez. Y después yo no voy a poder colocar ese bien con la velocidad que tiene hoy. De ahí la importancia, ya le he explicado, la importancia de la estabilidad macroeconómica. Otra cosa, el empleo. Si usted no tiene estabilidad macroeconómica, usted se pone nervioso como empresario y dice, bueno, yo tenía planes de crear tantos empleos, pero en esta situación no lo puedo hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que porque cualquier lugar que usted lo tome, la reacción es la medida más adecuada, esta que han adoptado las autoridades, porque se mantiene la estabilidad macroeconómica, eso le asegura que la economía va a continuar en marcha,
porque el que tiene que comprar una materia prima podría hacerlo con más seguridad, el que tiene que comprar un producto a crédito lo hace también con mayor seguridad, y sobre todo en la proyección de los precios de los combustibles, usted diría, bueno, la variable que sí lo podría cambiar es la del precio que la coloca el productor internacional, pero internamente no hay una variable que pueda sumar a los precios de los combustibles en República Dominicana. Esto es lo importante, y eso explica también, Mozart, por qué también el Banco Central, al tiempo que eleva 200 puntos, sube 200 puntos a la tasa de política monetaria, coloca certificados de renta fija por un monto de 2.861 millones de pesos, que hace esa colocación. Todo esto en procura de asegurar la estabilidad. Y como refería el gobernador en la exposición que le hizo al país, esto es cumpliendo con lo que le manda la Constitución de la República. Porque un objetivo del Banco Central, de la política del Banco Central, es mantener la estabilidad de precios. De ahí que esto también requiere comprensión. Pero quiero volver a lo que referíamos para concluir. Todo el que esté en el gobierno no debe ver nada de lo que ocurre con indiferencia. Y a mí no me agrada dar consejos, Mozart, pero yo digo, el liderazgo del presidente Danilo Medina, esto siempre lo digo. Usted dice, ese liderazgo, ¿dónde se origina? ¿Dónde nace? Mozart, en un comportamiento. El presidente Danilo Medina, usted tiene que recordarlo como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, como diputado de la República, como presidente de la Cámara de Diputados, y luego cuando llega al gobierno central, ministro, que en ese momento era secretario de la presidencia. ¿A quién le digo esto? A los funcionarios, a las personas que sirven en el gobierno, que hagan un esfuerzo a todos de ver la trayectoria del presidente de la República atrás, cuando fue un servidor público y cuando fue legislador de la República. Ese aprecio que le tiene la población, esa confianza que consiste en la población, es precisamente por ese espíritu de servicio que lo ha caracterizado. Fíjese ayer, el Infotet inauguró en San Juan de la Maguana, nosotros podríamos decir una sede, porque no es un localcito, no, es una instalación del Infotet con todas las condiciones para formar recursos humanos en el área técnica que requieren las empresas. Se van a formar ahí recursos cualificados que van a llenar vacíos en la región y fuera de la región, pero también con la idea de que se conviertan una parte de los egresados en emprendedores. ¿Y qué se busca con esto, Mozart? La participación de los distintos sectores de la sociedad y todas las regiones. Que ya una región no sea determinante para una persona decir tengo un futuro con ciertas facilidades que me permitirán crecer, o no tengo futuro porque estoy en esta comunidad o en esta región. Que la República se conciba como un todo acreedor de las mismas condiciones que tiene el que más. Bien. Y esto que hacía el presidente Danilo Medina ayer debe también llamar la atención. Pero todos estos ruidos, como ha advertido Mozart en la primera parte, pienso para que todo el mundo por lo menos levante la vista y mire el horizonte. Muy bien. Señores, recuerden que hoy es viernes de la Seguridad Social y nos acompaña el doctor Gustavo Guílamo, un gran amigo, consultor en esa materia precisamente. Y hay cosas importantes de qué hablar, sobre todo de medicina, de los medicamentos. Vamos a ir a una pausa, luego vamos a la sala de entrevista y entonces nos vamos a enterar cómo anda la seguridad social en el aspecto que tiene que ver con los medicamentos. Adelante.